Hace exactamente y más o menos 2 semanas hicimos un video hablando sobre algunas de las peores flanderizaciones en Los Simpson, en donde pudimos ver varios casos de personajes que fueron despojados de aquello que los hacía interesantes y convertidos en tristes zombies sin gracia. Como sabemos, la serie tiene un repertorio enorme de personajes que han sufrido estos males de los que se puede hablar, y como me pegó la cosquillita del viejo guango nostálgico que piensa que lo de antes era mejor, me dieron ganas de hacer la segunda parte de una vez. Y también porque no se me ocurrió de qué más hablar. Traigan su inerte barra de carbón porque hoy hablaremos de más personajes flanderizados y arruinados en Los Simpson, ahora con 20% más Milhouse. Empecemos esto con un caso bastante interesante y algo polémico, el de Mona Simpson, uno de los pocos personajes que sufrió un caso grave de lo que me gusta llamar flanderización express, patente pendiente, ya que literal, el primer episodio en el que salió fue una obra de arte emotiva, pero a partir de su segunda aparición, el personaje se fue a la basura total, al punto de ganarse un merecido rechazo del público. Su primera aparición fue en el capítulo de Mamá Simpson, en donde luego de tantos años regresó a la vida de Homero para explicarle que cuando él era niño tuvo que escapar de Springfield para no ser atrapada por la policía, ya que en busca de un poco de libertad tomó una mala decisión que cambió su vida para siempre: convertirse en un activista que enfrentó al ser más despreciable del mundo, el señor Burns. El caso de Mona es interesante ya que mucha gente la antagoniza por convertirse en una activista, pero siento que odiarla en este punto es algo injusto, pues ella buscaba enfrentar a Burns para que el mundo fuera un lugar mejor y al mismo tiempo buscaba tener un poquito de libertad y ser algo más que solo la esposa sumisa de Abraham. Llegaré tarde. Voy a enfrentar mi destino. ¡Vaya bien! Pero por una mala jugada de la vida, tuvo que escapar para proteger a su familia y sobre todo a Homero, y se le critica mucho por intentar tener sus propios sueños. Y la verdad, eso me resulta algo injusto, y si no estás de acuerdo conmigo, nos vemos en el Oxxo a las 5 para arreglar nuestras diferencias. ¿Quién se las va a rifar conmigo? En Mamá Simpson, Mona regresó para intentar enmendar su error con Homero, pero desgraciadamente el destino la obligó a escapar de nuevo cuando Burns se enteró de que había regresado, dándonos el que fácilmente puede ser el momento más emotivo de toda la serie. ¡No me olvides! Siempre serás parte de mí. ¡Oh! Si Mona hubiera hecho debut y despedida en este capítulo, se habría ido por la puerta grande como un personaje trágico que mostraba que no siempre se puede conseguir lo que uno quiere, y que nuestros actos pueden tener consecuencias irreparables, pues aun si luchó por una causa que ella consideraba noble, dejó en Homero una cicatriz que nunca podrá borrarse. Pero obviamente tenían que arruinarlo todo porque a partir de su segunda aparición, todo lo que acabo de decir para defenderla se va a la basura. Me veo obligado a desechar mi licencia de abogado que saqué de una caja de cereal y me uno a la turba iracunda anti-Mona porque arruinaron totalmente al personaje. En el episodio de Mi madre la robacoches, Mona regresó muy distinta a lo que vimos en Mamá Simpson, pues pasó de ser la persona vulnerable que enfrentaba las consecuencias de sus decisiones a un intento guango y barato de James Bond. En este capítulo se reencuentra con Homero, pero es atrapada y llevada a juicio, aunque gracias a Homero es exonerada de sus crímenes, dando fin a una vida como fugitiva. Sin embargo, el señor Burns le tiende una trampa para que vuelva a ser arrestada, y cuando está siendo transportada a la prisión, Homero intenta rescatarla, pero todo termina en Mona sacándolo del camión para salvarlo y escapando sola hasta que cae de un risco, el camión explota y muere, causándole a Homero un trauma irreparable. El capítulo de entrada ya carecía totalmente de emotividad, y la muerte de Mona fue muy anticlimática e incluso llevada a un punto absurdo y cómico. Pero lo peor es que al final nos enteramos de que no murió, sino que escapó del autobús con sus habilidades ninja superpoderosas y fingió su muerte para escapar, convirtiendo al personaje en una parodia de sí misma. Si nos vamos un poquito hacia atrás, en la temporada 10 ya se había dado un leve caso indirecto de flanderización hacia Mona, pues en el capítulo de Doe en el viento nos enteramos que no solo se convirtió en hippie, sino que también en la suripanta del grupo. Tu madre era una mujer muy especial. Una maravilla en la cama. Haciendo que el personaje se reduzca más al estereotipo libertino hippie de los 60s y dejando su idealismo a un lado. Pero, el mayor insulto fue el episodio de la herencia de Mona. En este capítulo, ella regresa una vez más a la vida de Homero, pero esta vez con una dinámica distinta, pues Homero ya no es feliz de verla, sino que está dolido ya que lo han abandonado 3 veces. Y la primera parte de este capítulo, de hecho, no está nada mal. Es bastante emotiva y cruda, ya que vemos ese conflicto entre ambos, y lo dolorosa y cruel que es la vida, ya que cuando Homero decide perdonarla es tarde, porque Mona ha muerto.
¿Estás dormida? ¿Dormida con los ojos abiertos? ¿Ma? Oh, mamá. El problema es lo que pasa después, pues la última voluntad de Mona era que Homero esparciera sus cenizas en una montaña, y resulta que ese último deseo era solamente uno de sus planes de agente secreto para destruir un sistema de guías de misiles de Burns con sus cenizas, aprovechándose de Homero incluso después de su muerte y llevando al extremo de lo absurdo su faceta activista ninja hippie. El duelo de Homero se convirtió en un gag ridículo de acción barata, y el adiós de su madre es un mal chiste comparado con lo que vimos en Mamá Simpson, y lo peor es que más adelante se siguió manchando la imagen de Mona al convertirla en un espíritu que ayuda a Homero con sus problemas de incontinencia, que ahora resulta que odia los abrazos. ¿Lo recuerdas? No me gusta abrazar. Cierto, lo siento. ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente, a la verga. Hubo flashbacks que la hacen ver como toda una desquiciada loca e insoportable, y un episodio que retconea todo lo que se nos contó en Mamá Simpson. Mona pudo quedar en el recuerdo del público como un gran personaje, pero decidieron convertirla en uno de los más rechazados, y con justa razón. Es hora de cumplir el sueño de muchos, hablar de Milhouse. No se preocupen, por orden de mi abogado tengo prohibido insultar al Cuatro Ojos más de 10 veces en esta sección, y debo ser lo más imparcial posible por todo eso de la profesionalidad. ¡Uy, te estaré vigilando! Y por cierto, ya llevas 1 y te quedan 9. Maldita sea. Al inicio de la serie, Milhouse tenía como rol principal ser el mejor amigo de Bart, siendo básicamente su contraparte más nerd, friki, temerosa y algo ridícula, pero con su propia vida, capacidad de tomar decisiones y gustos similares a los de Bart. Razón por la que de hecho se llevaban tan bien, porque a pesar de que Bart quería ser el chico cool, Milhouse era ese amigo con el que podía compartir su lado más friki y ser el mismo. Gracias a eso, ambos tenían muchas aventuras absurdas, como cuando se falopearon con la super malteada del Quickie Mart, o también cuando tenían pleitos absurdos como cuando se pelearon por un cómic del hombre radioactivo, porque al final de cuentas los buenos amigos pasan momentos tanto buenos como malos, y tal como dijo Marge en el episodio de Homero al diccionario, Bart y Milhouse se entienden muy bien. Son pequeños para las chicas y se defienden entre sí de los abusivos. que de hecho la historia secundaria de ese capítulo es justamente sobre la amistad de ambos, y cómo Luan no quiere que Milhouse se junte con Bart porque él es una mala influencia, y si bien esto generó un pleito inicial, ambos cayeron en una gran tristeza, porque más que ser dueño y esclavo, eran mejores amigos y compañeros de travesuras. Y si bien Milhouse siempre fue propenso a accidentes, no llegaba a ser un saco de boxeo patético. Incluso Milhouse también tenía una vida interesante, al punto de que podía ser un pequeño galán, pues en el episodio de Milhouse se enamora, vemos que él inicia una relación con Samantha Guada. Tabuada. Oh, sí, qué vergonzoso. Bueno, adiós. E ignorando que la relación murió por culpa de Bart, esto era una muestra de que a pesar de todo tenía personalidad y era lo suficientemente simpático y carismático como para tener polola e incluso convertirse en una superestrella de cine. Otro rol importante de Milhouse en la serie era el perder constantemente o ser víctima de crueles bromas, como cuando Bart lo denunció al FBI. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. Ay. Pero dentro de todo eran momentos más cómicos y el Mil Casas tenía sus momentos para ser feliz y levantarse como todo un campeón. Pero poco a poco la flanderización hizo lo suyo y se comenzó a sobresaturar su lado más ridículo y desafortunado hasta volverlo alguien patético. Por ejemplo, en las primeras temporadas pudimos ver que él disfrutaba de series de televisión y productos violentos como Tommy Daly y el juego de Apocalipsis, y hasta se agarraba a golpes con Bart. Pero de un momento a otro, este tipo de cosas comenzaron a darle miedo y se volvió un hijo de mami que sigue jugando con juguetes para bebés, que necesita tener un perrito de peluche para dormir, que es alérgico a básicamente todo y que moja la cama y se enorgullece de eso. ¿Quién moja su cama? Milhouse. Haciendo que su personaje se limite a qué tan patético puede llegar a ser y causando que su amistad con Bart ahora se sienta más como ese amigo incómodo que Bart ya no aguanta, o como un perro lamebotas que siempre está en plan de sí, jefecito, y ya no como ese amigo que realmente se aprecia, convirtiéndose ahora sí en un saco de boxeo patético. El punto cúspide de su miseria es el capítulo de Milhouse dividido, donde la vida le escupe en la cara tan fuerte al presenciar el divorcio de sus padres. No digo que sea un mal capítulo, pero sí fue el punto más alto de sus desgracias, y el inicio de su nueva y miserable normalidad. Y si de por sí Milhouse ya se estaba convirtiendo en un bodrio, todo empeoró cuando el virus Imp atacó y a los escritores se les ocurrió la terrible idea de hacer que esté profundamente enamorado de Lisa y que eso se convierta en su máximo rasgo de personalidad. A partir de ese momento veíamos constantemente al Cuatro Ojos estar de insistente con Lisa, queriendo conquistarla, humillándose constantemente para impresionarla e incluso ser tan ruin como para ocultar el paradero de Bart con tal de poder consolar a Lisa cuando ella está en un estado vulnerable y así
intentar conquistarla, siendo básicamente un Moe flanderizado en miniatura, mezquino, miserable, desagradable y con una repulsiva desesperación por amor. Lo peor es que su miseria perpetua en el amor ha llegado a los límites, pues han existido capítulos donde Milhouse por fin conoce a alguien, pero Lisa lo sabotea para tenerlo de sim tras ella y él cae como mosca. Gran parte del rechazo que le tengo a Milhouse en la actualidad es justo por eso, porque si bien siempre ha sido alguien bastante desafortunado, él tenía más facetas. Sufría, se divertía, tenía sus pequeños romances e incluso me atrevería a decir que era adorable. Así que esta es mi vida. Al menos llegué más lejos que mi padre. Míralo todo idiota. Pero al final terminó siendo un simp patético que aun cuando le cumplen el sueño de emparejarlo con Lisa en el futuro, lo hacen ser aún más vergonzoso e irritante. Olvídalo, tuve que vender toda mi médula para pagar la electricidad. Bueno, no tenía mucha médula. Púdrete, tonto Milhouse. Dato chistoso ajeno al video. ¿Sabían que hace mucho tiempo un hater me acusó de racista y de discriminar a los argentinos por mi odio hacia Milhouse? ¿Cuál era su razón, se preguntarán? Pues según él era porque Milhouse es narizón y como odio a Milhouse, entonces odio su nariz y por consecuencia a los argentinos también. Ay sí, razonamiento 1000 de IQ. Me encantaría decir que es una broma, pero no, no lo es. Uy, bien hecho, Carix, te sobraron 3 insultos, así que no habrá demanda. Espera, ¿me sobraron tantos? Estúpido Milhouse, estúpido Milhouse, estúpido Milhouse. De los casos de flanderización que hemos visto y que veremos más adelante, diría que el de Apu es de los más trágicos, ya que él sufrió un destino todavía peor que la flanderización, pero vamos por partes. Apu, al igual que otros personajes secundarios de la talla de Moe y Flanders, era de los más multifacéticos, ya que tenía un montón de rasgos de personalidad que lo hacían alguien bastante completo. Él fue presentado como el dueño, gerente y autoesclavo del Quickie Mart, amigo de básicamente todo Springfield y conocido no solamente por ser un adicto al trabajo, sino también por ser fácilmente el ciudadano más sobresaliente, centrado e inteligente, teniendo una inteligencia superior que le atribuyó un doctorado en ciencias de la computación, siendo un galán y un ciudadano ejemplar con todo y sus defectos. Porque sí, parte de lo que hacía especial a Apu es que también tenía un lado bastante usurero que pudimos ver más de cerca en Homero y Apu, donde pierde su empleo luego de envenenar a Homero y que se descubriera que cambia fechas de caducidad de los productos, así como cobrar precios absurdos por productos básicos. Ya no quiero vivir. ¡Dame esta salchicha! Ya no quiero vivir. Y esta personalidad tan completa y variada hizo que tuviéramos episodios y momentos buenísimos donde se exploraban temas fuertes como inmigración, religión y ética, y un montón de situaciones donde vemos lo increíblemente inteligente que es Apu y cómo él nos daba muchas de las mejores escenas de la serie. Pero obviamente no todo podía ser felicidad. El primer punto de inflexión en la vida de Apu fue el episodio de las dos señoras Nahasape Mapetilan, en donde intenta luchar contra las tradiciones de su país para evitar un matrimonio arreglado, pero cambiando de opinión cuando ve a Manjula y se enamoran a primera vista. Este episodio para nada es malo, y abrió puertas a episodios divertidos que exploraban el matrimonio de Apu, como el de Me acompaña Cupido, donde podíamos ver problemas bastante realistas dentro de un matrimonio por la adicción al trabajo de Apu, pero también su enorme dedicación para hacer feliz a Manjula. Pero todo cambió cuando la vida lo castigó con 8 bendiciones. El episodio de mal comportamiento fue aquel que condenó a Apu para siempre, pues desde que las 8 guaguas llegaron a su vida, esta se convirtió en una espiral de sufrimiento donde trabaja todavía más y ya ni siquiera disfruta de su empleo. Vive sufriendo porque no tiene dinero, odia a sus hijos al punto de que quiere regalarlos, su matrimonio quedó destruido, engañó a Manjula para escapar de su vida, y aun cuando se reconciliaron, decidieron volver a destruir ese matrimonio porque cada maldita escena que veíamos de ellos era discutiendo y lamentando haberse conocido, e incluso en un episodio se cambia de nombre y se muda a otra ciudad para intentar escapar de su familia. Todos los elementos individuales de Apu desaparecieron. Temas interesantes como su religión, su dedicación al trabajo y su increíble inteligencia se limitaron a simples chistes malísimos que, más que ser parodias inteligentes, eran estereotipos baratos, lo cual me atrevería a decir que fue el combustible para que Harikonda Bodrio se motivara a llorar y hacer el documental de Mi problema con Apu. Y pues ya sabemos qué pasó después con Apu gracias a este y otros cuantos berrinches. Si tuviera una moneda por cada vez que le tiro basura a Harikonda Bodrio, creo que tendría como 3 o 4, y aún así siento que no han sido suficientes. Perro. Más allá de la controversia del documental, Apu se estancó en chistes sobre los 8 hijos y su matrimonio fallido, perdiendo su faceta de galán y de ciudadano oculto por la de un pobre diablo que odia a su familia y que haría todo lo posible por deshacerse de ella y de su vida miserable. Cuando hablamos de flanderización, obviamente no podemos olvidarnos de la familia Simpson, y uno de los ejemplos más clásicos que nos muestran la decadencia de estos personajes es Homero. Ciertamente se puede hablar de cada uno de los integrantes, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en 2. ¿Por qué? Pues para tener más material para la tercera parte.
Soy una amenaza. Al ser parte de la familia principal, Homero ha pasado por muchos cambios. No solamente es que él haya ido de A a B como la mayoría de personajes secundarios, sino que fue un largo proceso donde el personaje poco a poco fue evolucionando. Al inicio, Homero era el adulto gringo promedio, un padre proveedor con frustración por un trabajo que no le gusta, pero que sentía amor genuino hacia su familia y hacía todo para salir adelante, aun cuando era alguien bastante explosivo, bruto, vulgar y cochino. Por algo, desde el inicio, uno de sus gags clásicos es ahorcar a Bart, porque su rol era ser un padre temperamental. Si bien ese lado negativo era muy marcado desde el inicio, también teníamos episodios que nos mostraban sus puntos más bajos, su lado más humano y su buen corazón, como la Odisea de Homero, donde pierde el trabajo y por la frustración de sentirse un fracaso al que todo mundo le cierra las puertas, llega a contemplar el suicidio, pero encuentra una ventana a la salvación cuando se convierte en alguien que busca proteger a los demás. Asimismo, siempre se nos mostró que como padre no es muy bueno que digamos, pero hace lo que puede. Gran parte de su frustración era su dificultad para entender a sus hijos, pero aún así se esforzaba, como vimos en el episodio del sustituto de Lisa, donde a pesar de ser de mundos distintos, logra conectar un poco con ella y ayudarla a superar una pérdida, así como poner a sus hijos por encima de sus deseos, como vimos en el capítulo del sax de Lisa, donde vemos que en 2 ocasiones ha preferido comprar un saxofóno para ella en lugar de un aire para él. Para Lisa, no olvides que tu papi te quiere. ¡Oh! Querida Lisa, que tu nuevo saxofón te dé años de... ¡Oh! Para que luego vengan esos psicópatas a decir que Homero no la apoya. Bola de idiotas. Nos mostraron su mayor sacrificio en el episodio de Y con Maggie somos 3, en donde aceptó condenarse a la miseria perpetua solamente para que Maggie viva bien. Hazlo por ella. Y tuvimos uno de sus momentos más tristes en el capítulo de Mamá Simpson, en donde entendimos gran parte del por qué Homero es como es, y un montón de episodios más que nos mostraban lo multifacético de Homero, y que no considero necesario mencionar porque siento que se volvería algo muy redundante. Ciertamente a lo largo de las primeras 8 temporadas se vio cómo poco a poco la estupidez de Homero se volvió un eje central que quedó por encima de su lado cascarrabias, pero fue un cambio bastante balanceado, ya que esta estupidez también nos dio mucho de los mejores capítulos como el de Homero va a la universidad, el cual se centra mucho en la idiotez de Homero, pero una más causada por su ingenuidad y su incapacidad de separar la realidad de la ficción al creer que la universidad es como la televisión. Pero ya si hablamos de un episodio en particular que marcó más directamente este proceso de cambio a la estupidización completa, diría que el enemigo de Homero es un buen candidato, pues aquí no solamente es increíblemente estúpido, sino que llega a ser muy odioso, irritante y malintencionado al comerse el almuerzo de Frank Grimes, morder sus lápices, provocar que le bajen el sueldo por su idiotez, no ser capaz de aceptar uno por respuesta y causar de manera indirecta que Grimes se automoricione por el estrés que le causó su estupidez. Y de hecho, a partir de la temporada 9, Internet adoptó el término Jerk-ass Homer para referirse a este punto donde sus defectos más característicos como el egoísmo, la flojera y la estupidez se llevaron al extremo, llevándolo incluso más allá de la propia lógica de la serie y causando situaciones completamente ridículas. Por ejemplo, en la temporada 12 tenemos uno de los que considero de los peores episodios de Homero, el de Homero contra la dignidad, en donde más que Los Simpson, siento que estoy viendo un episodio diluido de Padre de Familia, donde Homero es humillado constantemente por dinero e implícitamente abusado por un panda, algo que uno esperaría de Padre de Familia y no de Los Simpson. Homero pasó de ser un personaje con conciencia y capacidad de remordimiento a alguien que pocas veces entiende lo mal que está haciendo, y la serie incluso lo llega a premiar por ello. Se volvió naturalmente mezquino de a gratis con los demás, y muchas veces el motor de la trama de los episodios se basa en qué tan irritante y desagradable puede ser. Su estupidez se volvió extrema para los gags constantes y se convirtió en un Peter Griffin de Temu. Incluso su matrimonio fue víctima de esto, pues si bien Homero y Marge han tenido problemas, antes estos eran más entendibles y tenían resoluciones más agradables y enternecedoras, pero esto cambió para mal como vimos en el episodio del Día de la Codependencia, en donde Homero inculpa a Marge de un accidente de auto para evitar ir a prisión y dejando que su esposa sufra las consecuencias, o cosas como pelear muy feo porque Homero vio una serie de Netflix sin ella y solamente por eso Marge comenzó a ignorarlo, buscando lastimarlo de manera directa. Quiero que sientas los amargos rayos de hielo que salen de mi alma congelada. Y lo que parecía un amor puro con sus defectos parece más ahora un matrimonio que se mantiene solamente por necesidades del guión y miedo a la soledad, convirtiéndose en un matrimonio muy tóxico y triste que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Por suerte, últimamente se han visto mejoras en Homero como personaje. De repente se siente más aterrizado y tenemos uno que otro episodio que profundiza en él como personaje, pero sigue manteniéndose ese nivel altísimo de estupidez que terminó dañándolo demasiado. Y el caso de Homero es uno de los que se pueden profundizar mucho más en un solo video completo,
completo, ya que como dijimos el proceso es bastante lento, como si estuvieras cocinando una rica sopita. Pero como es un video hablando de diferentes personajes flanderizados, creo que lo que hemos dicho hasta ahora es más que suficiente. Hasta ahora hemos hablado ya de varios personajes, tanto en este video como en el anterior, pero hay un nombre que se repite mucho en comentarios: Lisa. Un personaje cuya flanderización me pidieron abordar muchas veces, así que para contentar al público y su sed de sangre hablaremos de cómo Marge Simpson fue arruinada. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Inocente palomita. El caso de Lisa es considerado de los peores en Los Simpson, ya que convirtieron a la voz de la razón en la serie en la manifestación del ego absurdo en la Tierra. Desde siempre, Lisa se nos presentó como la inteligente de la familia, una niña sensible y con emociones complejas que se sentía perdida en un mundo que no la comprendía, y que no entendían para nada su talento, su inteligencia y sus sentimientos. El episodio de la depresión de Lisa es un gran ejemplo de esto, pues aquí podemos ver que ni siquiera ella es capaz de entender su propio dolor hasta que conoce a Encías Sangrantes Murphy, y este le enseña a canalizar sus emociones a través del jazz y su saxofóno. Un episodio muy bueno que nos daba un vistazo de lo distinta que era Lisa con el resto de su familia. Otro capítulo maravilloso es el del sustituto de Lisa, en donde ella debe aprender el dolor de perder a alguien importante cuando el profesor sustituto Bemstrom debe irse, siendo él el primer y único profesor que fue capaz de entenderla y quien se fue de su vida dejándole un mensaje corto pero fuerte que le ayudaría en su vida. Siempre que sientas que estás sola y que no tengas en quien apoyarte, esto es todo lo que debes saber. Tú eres Lisa Simpson. Todos podemos estar de acuerdo que Lisa era un gran personaje, pues aun cuando era una inteligente sabelotodo y tenía esa sensibilidad, seguía siendo una niña, y la podíamos ver teniendo deseos infantiles como el querer tener un pony, pelearse y sentir envidia hacia otras personas, y ser bromista y divertirse viendo a Bart haciéndole llamadas de broma a Moe, porque en su mejor época, incluso su relación con Bart era una hermandad bastante normal con sus problemas y sus momentos bonitos. Conforme la serie avanzó, se comenzó a explorar más ese lado activista de Lisa, por ejemplo en Lisa contra la Stacy Malibu, el cual me parece su mejor capítulo, pues muestra su punto más equilibrado y perfecto de su forma de ser, alguien que busca denunciar cuando algo está mal y arreglarlo, pero no por ego ni para sentirse superior como sucedería actualmente, sino para realmente hacer un cambio al ver que la muñeca Stacy Malibu era un producto sexista y una mala influencia para las niñas, y esa bondad en sus intenciones se resume en la siguiente frase: Pero si llegamos a una sola niña al menos, todo valió la pena. Desgraciadamente su primer red flag en esta nueva era de activismo sucedió en Lisa la vegetariana, donde no solamente quiso obligar a los demás a dejar de comer carne, sino que arruinó la parrillada de Homero y se sintió como una especie de autoridad moral que podía decirle a los demás qué comer. Pero por suerte aquí Apu le enseñó lo importante de respetar las creencias de los demás, aunque esto lo olvidaría más adelante. Y a partir de aquí, cada episodio que tenía que ver con alguna lucha social de Lisa se llevaba al extremo o carecía de una razón genuina. Por ejemplo, en Lisa y su amor por los árboles, ella decidió proteger una secuoya gigante para que no lo talen, pero esto se da más porque quiere impresionar a un hippie mugroso del que se enamoró y no tanto por un interés genuino. En Lisa de poca fe, su cambio de religión comienza por una razón válida al ver cómo convirtieron la iglesia en un show denigrante, pero lo lleva al extremo al querer echar en cara su nueva fe y está todo el rato diciendo que ya no hace esto y aquello y criticando la fe de otros, jactándose de su budismo pero sabiendo solamente lo más básico que aprendió de un panfleto. Esa Lisa conocida y querida por tener una personalidad llena de rasgos positivos y negativos, poco a poco se convirtió en una persona envidiosa, egoísta y egocéntrica, que se cree moralmente superior por básicamente pregonar toda ideología progresista que esté de moda. De nuevo, más por un deseo de ego y superioridad moral y ya no de convicción. En muchas ocasiones vimos cosas terribles que hizo Lisa, como cuando saboteó a Maggie por envidia al pensar que era más lista que ella, y cuando la descubrieron y regañaron por eso, hizo un berrinche y se escapó de la casa. Y no fue hasta que casi se muere su familia que entendió lo que hizo mal, para después mostrar que de hecho no aprendió nada, ya que Maggie también mostró talento en el saxofón y se lo quitó. Esto no es para bebés. En una ocasión, Lisa le puso una orden de restricción a Bart y lo obligó a vivir en el jardín y lo humilló constantemente de una manera muy psicópata. Llegó a sentir envidia de él cuando se volvió un baterista de jazz, también cuando se volvió gamer y fue a Corea del Sur, y en cada caso lo saboteó de manera directa o indirecta. Y de hecho, uno de esos peores momentos de sabotaje fue cuando Bart comenzó a ser un buen estudiante y una buena persona porque leyó en el diario de Edna Krabappel cosas buenas que pensaba que eran hacia él. Y cuando Lisa se dio cuenta de que en realidad se refería a su gato, literalmente dicho por ella, no pudo evitar decirle la
la verdad a Bart y arruinar esa segunda oportunidad porque mentir le daba urticaria. Y eso ya es entrar a un lado muy extremo de ser miserable. Puedo decir con total seguridad que la flanderización de Lisa es de las más comentadas y de las más lamentables en Los Simpson, pues uno de los mejores personajes de la serie y la voz de la razón fue reducida a ser solamente una loca psicópata activista. Y es que el problema no es realmente que se haya vuelto muy feminista o vegetariana o cualquier cosa, porque eso no es algo malo. El tema es la radicalización de esas ideas y el cómo se convirtió en una persona insufrible que si fuera real sería la que te abordaría en la calle y te comenzaría a gritar por ser de una ideología distinta o simplemente por estar tranquilo en la calle comiendo un rico pollo frito. Esto ya lo he dicho varias veces, pero Lisa era de mis personajes favoritos en la era dorada de la serie por su inteligencia y su sensibilidad que nos dieron episodios hermosos, pero al día de hoy es tan insufrible que con solo verla ya siento mucho desagrado. Bueno, ahí está la segunda parte de las peores flanderizaciones. Como técnicamente este video es la continuación de una miniserie, dejaré la misma conclusión de la parte 1, porque igual la gente se suele saltar esta parte. La flanderización es un mal que le ha pasado a prácticamente todos los personajes veteranos de Springfield, pues desgraciadamente una regla no escrita en el mundo del entretenimiento es que entre más dura una serie es más probable que esto suceda. Es una pena porque muchos de estos personajes tienen historias muy buenas que hicieron que se ganaran el cariño del público, pero en la actualidad son solamente tristes caricaturas de lo que alguna vez fueron. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Qué personaje te gustaría ver en la parte 3? Que no sean Bart y Marge porque pues ya vienen en el paquete. No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda unirte al Discord de Estamos en Beta. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.